Este video está patrocinado por Walk on Hell, remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y haz tu pedido a través de sus redes sociales. Emgla, o por su traducción Niebla, es una banda polaca de black metal fundada en el año 2000 en la capital de Polonia, Cracovia. Con tan solo 4 discos publicados, esta banda llegó a conseguir una gran notoriedad en la escena y en el mercado internacional, convirtiéndose junto con Matushka en una de las bandas más destacadas de la actualidad, gracias a sus trabajos llenos de melancolía, oscuridad y filosofía existencial. A pesar de mantenerse en el anonimato para darle lugar solo a su música y de ser una banda independiente, Emgla goza de un gran reconocimiento mundial y de cifras bastante buenas para una banda de black metal. Pero apartándonos un poco de eso, hoy nos adentramos en el trabajo que hay detrás de semejante banda polaca, para traerte 8 curiosidades sobre Emgla. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Mikołaj Sentara es el fundador de Emgla y de Chris Machine, además de también ser fundador y propietario de Harvester Records, un sello llamado anteriormente Dead Rats Productions. Además de la guitarra y la voz, Mikołaj también se encarga del bajo en el estudio, y lo hizo para las dos bandas que tiene. El músico también es hijo de Edward Sentara, un actor polaco que apareció en más de 50 películas y programas de televisión, entre las cuales se destaca Eragon, y que falleció en el 2011. Mick también tiene un proyecto industrial y ambiental llamado Arca Funebris, del cual se encargó a fines de la década de 1990 y principios de la década del 2000, por lo que se encuentra en el negocio de la música hace ya más de 20 años. Pero no solo se dedicó a estas dos bandas, sino que también tocó la guitarra en vivo para la banda Clandestine Blaze entre 2015 y 2016. Tocó la batería para Alcesgard en su EP Diabolic Ritual, cantó para Cultist Death Ghosts en su EP de 2015 y realizó la narración del tema 1 en su disco de 2016. Tocó el bajo en el tema 10 del álbum de 2005 de Holy Dead, cantó en el tema 11 del disco Axiom de Infernal War y en varias canciones de Boy Hunger. Aparte, también fue miembro de las bandas Leichenhall y Schmerz, bajo el seudónimo de Cyclone, y produjo a más de 30 bandas en su propio sello, contando también a sus bandas principales. Curiosidad número 2. Exercise in Futility es el tercer álbum de estudio de Emgla, y la portada de este disco es una obra de arte hecha por el pintor francés Marcel Roux, llamada The Blind, del año 1908, y este arte representa a un hombre ciego intentando alcanzar algo pero sin lograr agarrar nada. Esto, según Mick, es la mejor representación de su filosofía musical, ya que para ellos todo lo estético se encuentra muy en segundo plano, por eso se visten como cualquier otra persona del público metalero, porque si fuese al revés, todo eso sería una distracción y la gente no se centraría solo en la música como la banda quiere, por eso simplemente se tapan las caras, ya que no se consideran individuos en el escenario, sino que se consideran una unidad y buscan uniformidad para remover el ego de sus personas, ya que esta música representa el lado oscuro de cada uno de los integrantes, dejando en cada actuación, según ellos, nada más que un recipiente o una herramienta que albergaba ese ego. La portada de este disco, según Mikołaj, ya la tenían vista desde que se estaba trabajando en la portada del disco Enemy of Men de Chris Machine de 2014. Mientras trabajaban en ese arte, estuvieron viendo varias imágenes que fueron acumulando, y una vez decidida la portada, volvieron a estos artes para elegir uno para su tercer álbum, y terminó quedando la que hoy en día se conoce. Curiosidad número 3. En abril de 2019, la banda comenzó una gira europea junto con el grupo Revenge y las bandas Deus Morten y Doombrinker como teloneras, pero esta gira se vio envuelta en la polémica causada por las acusaciones de racismo y antisemitismo hechas por el grupo antifascista alemán llamado Alianza de Izquierda contra el Antisemitismo, de la ciudad de Múnich. El grupo antifascista acusó a Emgla de tener vínculos con la escena black metal nacional socialista, y también denunciaron que algunos de los miembros de Deus Morten, una banda telonera, tocaron con bandas de nacional socialist black metal como Thunderbolt, y que la canción Judenfrei, por su traducción libre de judíos, del proyecto paralelo de Mikołaj llamado Leichenhall, es de temática antisemita. Además, también señalaron que su actual sello Northern Heritage Records, propiedad de Mikko Aspa, conocido por ser ultraderechista, tiene en su catálogo a muchas bandas de National Socialist Black Metal y mantiene lazos con la subescena NSBM de Finlandia y el resto de Europa, por lo que la campaña de protesta terminó haciendo que cancelaran 2 de los conciertos de Emgla en Múnich y Berlín. Luego de esto, Emgla negó las acusaciones a través de sus redes sociales y demandaron judicialmente al grupo antifascista por difamación. Curiosidad número 4. A pesar de ser el proyecto más exitoso de Mikołaj, Emgla comenzó en realidad siendo un proyecto de estudio ocasional y la banda alterna de Mikołaj, siendo su banda principal hasta 2012 Chris Machine, pero como en ese año varios integrantes se mudaron y demás, ya no era posible seguir juntándose para ensayar, y por ende tampoco podían tocar en vivo, así que los dos integrantes que quedaron decidieron ocuparse de Emgla juntos y llevarlo a los escenarios con nuevos músicos, reclutando para tocar en vivo a Shell Shocked y a Silencer de la banda Médico Peste, con quienes ensayaron por casi un año completo antes de tocar su primer concierto, y así Emgla
Emgla resultó convertirse más tarde en la nueva banda principal de Mikołaj, dejando a Chris Martin como su proyecto de estudio y alterno, el cual a día de hoy también sigue activo. Curiosidad número 5. Desde su creación, toda la música de Emgla fue grabado en el propio estudio de Mick, llamado No Solace, un espacio de ensayo que fue reformado como estudio, con todo el equipo que necesitan, trabajando sin literalmente ningún intermediario. De hecho, solo Mikołaj y Maciej son los únicos que siempre tuvieron acceso a sus pistas, nadie más, ni siquiera productores asociados, ya que ellos se producen y masterizan a sí mismos, encargándose de absolutamente todo y lanzando todos los álbumes de Emgla bajo su propia disquera también llamada No Solace, haciendo esto a pesar de recibir ofertas de sellos discográficos grandes todo el tiempo, ya que trabajando en colaboración con el sello de Finlandia, Northern Heritage Records, se sienten bien debido a que les dan control sobre todo y no tienen que organizar entrevistas ni nada de relaciones públicas, razón por la cual Emgla no tiene muchas entrevistas hechas. Y lo más importante según ellos es que no tienen que hacer meet and greets o cosas así que al trabajar con una disquera más grande sí les piden hacer. Curiosidad número 6. Emgla está más influenciado por la música vieja que la nueva, ya que ellos consideran que la mayoría de las cosas nuevas tienen demasiado enfoque en los detalles, mientras que la base de todo, en este caso lo musical, carece de detalles o atención, por lo que en el contexto del metal, la mayoría de los lanzamientos que resuenan mucho con la banda son de los años 90, más que nada la banda Burzum, y de las bandas más nuevas que encuentran inspiradoras destacan a Deathspell Omega y a Portal. Para ellos el black metal debe basarse en una base emocional, así como conceptual o ideológica. Si estas cosas no están presentes, este tipo de música se convierte en música popular que está más allá de lo que les interesa, tanto como receptores y como creadores. Además, las letras de las canciones de Emgla en un principio estaban pensadas y escritas en polaco, pero como trabajaban en inglés con todo mientras las escribían, decidieron cambiar el idioma de las letras al lenguaje universal, para no tener tantos problemas a la hora de componer. Curiosidad número 7. Maciej Kowalski es el baterista de Emgla y también el baterista de Kriegsmaschine, pero aparte de trabajar para sus dos bandas principales, también tocó la batería para las bandas Anel Stench, Cryonix, Dar Samat, Goderak, Maesmord, Mournelch, Tidy Size y Tromsnar, y fue el baterista en vivo desde el 2015 hasta 2016 de la banda finlandesa Clandestine Blaze. Según una entrevista que dio, su hermano mayor tocaba la guitarra y la batería, así que cuando era chico naturalmente se vio interesado por la música y aprendió un poco a tocar estos instrumentos. Cuando creció tocó el piano, el xilófono y el vibráfono, pero los abandonó para dedicarse completamente a la batería, y mencionó que no entiende el black metal de ninguna manera en específica, que para él no es ni una idea ni un pensamiento, sino que es más como una mezcla de sensaciones malas que se expresan a través de la música, por lo que él eligió dedicarse al black metal para deshacerse de todos estos sentimientos que considera como una carga emocional que no deben estar en él. Y además de ser baterista, también trabaja como director de doblaje en el estudio Star International Polska, donde fue responsable del doblaje de juegos como Diablo 3, Medalla de Honor Warfighter, Battlefield 3 y Witcher 2 Assassins of Kings. Curiosidad número 8. El 7 de mayo de 2016, Emgla dio un show en el recinto Mona Club de Moscú, Rusia, y a los poco más de 40 minutos de recital, dos fans de la banda completamente borrachos se subieron al escenario y tiraron dos de los micrófonos que estaban plantados en el mismo. Y al ver esto, uno de los integrantes los empujó y los devolvió de vuelta al público, donde uno de los asistentes los remató con otros golpes, y la audiencia les devolvieron el micrófono que cayó encima de ellos. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.